Estamos estudiando esta carta de primera a los tesalonicenses y nos encontramos nosotros ya en el final del capítulo 5 y ha sido muy bueno sumergirnos en el estudio de la palabra. Ha sido necesario por momentos ahondar un poquito más en determinados temas y fue bueno. Ya nos encontramos al final, ya nos encontramos en el capítulo 15. Vamos a tratar de estar leyendo y estudiando desde el versículo 15 hasta el 28 y les invito a que me acompañen a la lectura. ¿Sí? Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así que nos encontramos nosotros en este versículo 15, dando una pequeña descripción en cuanto a algo bastante importante a tratar dentro de una congregación. Recuerden que Pablo había salido recientemente de Tesalónica, él estaba deseoso de saber cómo estaban, es por eso que al poco tiempo va a estar enviando a Timoteo para llevar esta carta, y son enseñanzas básicas, son enseñanzas que hacen a la base de nuestra fe. Si bien son partes muy cortas que van sin explayarse mucho, son muchos mandamientos. ¿Sí? Estos mandamientos se agrupan también unos con otros en ciertas partes, pero son como lo último para decir, no menos importante. ¿Sí? Porque está lo último, porque todo es importante delante de la palabra del Señor. Pero sí que el apóstol Pablo quiere dejar en claro que estos mandamientos no son optativos, ¿sí?, para el creyente. Estos son parte de su responsabilidad, es parte de lo que él debe vivir, de lo que yo debo vivir. Entonces, cuando uno plantea y ve y estudia esto, uno se encuentra con situaciones como una frase que puede decir, bueno, cualquier persona puede ser cristiana, ¿sí?, acerca del Señor, y eso lo puede hacer. Pero vivir como cristiano es difícil. Y esto se trata de esta parte, de vivir como cristianos, de cómo nosotros debemos conducirnos, cómo debemos vernos unos con otros, de la convivencia. Ya hablamos en cuanto a cómo se debe considerar a personas que están en autoridad, personas que hay que reconocer, personas que tienen mucha estima. Hablamos de que la congregación tiene que tener esta actitud con estas personas, y también este pasaje habla, dijimos, de cómo se relacionaban unos con otros y cómo debía ser la actitud y cómo tenían que evaluar a cada uno. Eso es lo que hemos visto nosotros ahí en el versículo 14, que hablaba tanto de los ociosos, de los poco ánimo y también los débiles. Y cómo debía uno actuar, que no puede actuar con todo de la misma manera. Así que bueno, se habló en cuanto a esto, pero también en aspectos generales lo va a mencionar acá. Y va a decir el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y cuando uno mira este pasaje, uno se da cuenta de que en realidad lo que está poniendo en alto es que la sociedad está acostumbrada a pagar mal por mal. La sociedad está acostumbrada a todo esto, ¿sí? Me hiciste, te las hago. Me las hace, me las paga, ¿sí? Y ahora va a ver, ¿sí?, si piensa que ella es mala, que yo soy malo, bueno, yo soy más malo, ¿sí? Y hay como, ¿sí?, como una competencia. Y la verdad que cuando esa persona cree que ganó, realmente perdió, ¿sí? Esa persona se sumergió en una situación bastante compleja y
y no se da cuenta que se está dañando a sí misma también cuando está haciendo todo esto. Que no tiene descanso, que piensa en hacer, vivir haciendo mal a los demás o pagar de la misma manera con que le han dado a uno. ¿Sí? Y bueno, y esa es la sociedad en la que estamos. Eso es normal, eso es común, eso lo hacen tus compañeros de trabajo, eso lo hacen, ¿sí?, los que están estudiando con vos quizás. Eso es normal. Hasta dentro de los propios parientes, ¿sí?, hacen eso muchas veces. ¿Sí? Así que no me invitó para su cumpleaños, ¿sí?, yo no lo invito al mío. Y hay todo eso continuamente de venganza, de estar haciéndole mal y que se dé cuenta que yo estoy enojado y que estoy molesto y por eso le digo así y por eso le digo así. ¿Eso es normal o no? Pregunto. Sí, es normal. Ahora, fíjense que eso es lo común. O sea que si vos y yo hacemos eso, no somos diferentes a la sociedad. No somos nada diferentes, somos iguales que ellos. Y dice acá, antes seguí siempre lo bueno unos para con otros. Entonces dice, bueno, cuando alguien te va a hacer algo y pudo haber sido con mala intención o sin mala intención y te ha lastimado y te ha herido y te ha pagado ese mal ahí a vos, no haga lo mismo. Buscá lo bueno, buscá hacerle bien. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Algo no está viendo, quizás. Fíjense que ahora hay un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Porque ahora yo tengo que ser sobrio, porque no tengo que dejarme llevar por mis sentimientos, por mis emociones, por mi dolor, por lo que me hizo, por lo que me causó, por lo que le afectó a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi tía, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa. No, tengo que ser sobrio. Tengo que evaluar antes de responder. Por eso aquella persona que responde antes de hablarle fatuidad y oprobio, dice. O sea, que uno no piensa y lo dice. Bueno, es una persona necia la que hace eso. Yo digo lo que pienso. Está bien, son necias. No hay más vuelta, la vida lo dice así. No todos tienen que saber lo que pensás y lo que yo pienso. ¿Sí? Y eso lastima y eso hiere. Entonces el cristiano debe evaluar y ser sobrio, no dejarse llevar por eso que le hicieron. Sí, bueno, ¿qué puedo hacer por esa persona? ¿Cómo le puedo demostrar el bien? No con la actitud de, para que vea que soy mejor que ella. Es la misma actitud de ojo por ojo, o sea, no estamos haciendo bien. Con mi actitud, ¿cómo puede ver a Cristo en este momento? ¿Cómo puede ver al Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús en mi lugar? ¿Le pagaría mal con mal? ¿Cómo esta persona puede ser llevada a Cristo a través de mi actitud? Y eso ya requiere un trabajo, ya requiere pensar, ya requiere orar, ya requiere hacer algo. Y es sumamente difícil. ¿Sí? Pero es nuestro deber. Es lo que tenemos que hacer. ¿Nos cuesta todo? Por supuesto. Y es así acá. No solo unos para con otros, dentro de la iglesia, ¿sí?, sino para con todos. No hay ninguna persona que te haga un mal a vos que tengas derecho por las escrituras a pagarle mal por mal, sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que haya hecho, nada. Delante del Señor, sí, no hay nada. Sí, pero esa persona mató a mi hijo, para con todos. La justicia hará lo que tiene que hacer. Yo soy cristiano, yo no tengo que pagarle mal por mal. Sí, pero nunca más voy a ver a mi hijo, nunca. Todo lo que se pueda llegar a argumentar. Pero la Biblia dice, con todos. ¿Es muy difícil? Sí. Por supuesto que sí. Pero tenemos que hacerlo. Ahora, vos si querés no lo hacés, yo si quiero no lo hago. ¿Sí? Porque todos tenemos el derecho de hacer o no hacer. Pero vos y yo nos perdemos de esa manera el privilegio de mostrar al Señor Jesús. Esa persona no lo puede ver. Y vos sos la persona que se lo puede mostrar y decidís no mostrárselo. Y decido no mostrárselo. Acá justamente la Escritura es clara en cuanto a esto. Hay que hacer el bien aunque sea
aunque nos haya hecho el mal. Si miramos los evangelios, vamos a ver al Señor Jesús hablando de esta enseñanza mucho más amplia. El apóstol Pablo acá lo sintetiza en un versículo. ¿Sí? El Señor Jesús va a dar diferentes ejemplos en cuanto a esto. Y cuando nos encontramos en el versículo 15, versículo 16, el 16, el gozo, versículo 17 de la oración sin cesar, y versículo 18 de la actitud de agradecimiento, ¿sí? La gran mayoría de estudiosos de la palabra coinciden en que esto es solo un cuerpo, ¿sí? Que este versículo en realidad está conectado con el otro y demás, y que los tres encierran, ¿sí?, una misma enseñanza, que una cosa va dependiendo de la otra. Entonces, cuando uno mira este versículo, va a decir el 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, ¿sí?, dar gracias en todo. Y el por qué esta es la voluntad de Dios no solo hace alusión a la gratitud, sino que la voluntad de Dios es el gozo, el orar sin cesar y el tener actitud de gratitud. Y eso es la voluntad de Dios. Una cosa conectada con la otra es un cuerpo. Y eso es lo que coinciden, y creo que los puntos de él también son puntos seguidos y que tienen que ver con esto mismo, con esta misma enseñanza. Así que vamos a verlo separado, como se encuentra, pero vamos a tratar de interpretarlo de esta manera que puede llegar a estar unido, conectado. Entonces dice que debemos estar siempre gozosos. Entonces cuando nos encontramos con este versículo del gozo, nos encontramos con una situación, ¿sí?, que debemos ver esta palabra que tiene que ver con Jairo, ¿sí?, y dice alegre, feliz, calmadamente o bien. Tenemos también, se traduce con el verbo gozarse con la mayor frecuencia. Eso es lo que dice Bain en el Nuevo Testamento. Así que lo que tenemos acá es que el gozo debe estar siempre en nosotros. La pregunta es, ¿siempre estamos gozosos? Pregunta, ¿siempre estamos gozosos nosotros? No. ¿Sí? ¿Qué cosas nos llevan a nosotros a perder el gozo quizás? ¿Qué situaciones nos llegan a hacer así? A ver, por ejemplo. Una pelea con el hermano, la tristeza, falta de trabajo, el enojo, ¿cómo? La economía, muy bien, ahí está el eco ahí. Muy bien. ¿Qué más? Enfermedades, quizás. ¿Qué más? Está bien lo que están diciendo, no estoy diciendo que está mal, ¿eh? Sí, son cosas que nos pasan, ¿sí? El pecado, el desánimo, la enfermedad. A mí también me pasa que la frustración, yo me frustro muchas veces con situaciones, con cosas, con trabajos, con personas, y me frustro. Y me frustro tanto que hasta pierdo en ese momento el gozo del Señor. Ahora la Escritura nos dice solo que a pesar de que pueden haber situaciones que lleguen a tentarnos a perder el gozo, nosotros sin embargo tenemos que estar firmes, siempre con gozo. Así que no hay circunstancia alguna, que no hay persona alguna que nos pueda quitar el gozo. Tenemos enemigos de afuera, enemigos de adentro, que van a llevar a nosotros a querernos inducir hacia perder el gozo. Pero el gozo, en realidad, podemos decir como la esperanza, ¿no? Nadie puede robarnos la esperanza. Nadie tendría el poder para robarnos el gozo. ¿Puede hacer cosas para quitarme el gozo? Por supuesto que sí. Pero no tendría yo que perderlo. Es un mandato, por eso es que es algo que debemos tenerlo siempre.
Porque el gozo no depende de circunstancias, sino de mi conexión con Dios. Entonces, si mi conexión no es buena con el Señor, por momentos yo me desconecto, en ese momento pierdo el gozo. Entonces, en el momento que vos y que yo en el trabajo me frustro y pierdo el gozo, me desconecté del Señor. Y ahí, obviamente, que vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo esto. Porque estamos mirando las circunstancias, porque estamos mirando las personas, porque estamos mirando acá. Y el Señor dice justamente que debemos justamente tener gozo siempre. Y va a conectarse una cosa con otra. Y acá dice un comentarista, para poder gozarse siempre tenemos que orar sin cesar. Quien acostumbra a dar gracias a Dios por todas las cosas como que suceden estas, para lo mejor tendrá gozo continuo. Porque en el momento que yo desvío mi mirada del cielo y del Señor, miro las circunstancias y lo demás y pierdo el gozo y lo dejo. Y fíjense que las cosas que mencioné yo que me pasan a mí, como las que te pasan a vos, son pecados y nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso quizás nos perdemos de ver algo que Dios quiere hacer en ese momento. Veces me ha pasado que tuve que volver a un trabajo por garantía. En ese momento ya no gané plata, ya la perdí y demás, y uno comienza a ver las cosas como esas. Y uno, como trabaja honradamente, no le carga en nada porque es responsabilidad de uno. Pero es pérdida. Entonces, cuando yo me empiezo a lamentar por eso, pierdo oportunidades de a veces hablarle del Señor. Porque les comparto que muchas veces cuando volví por garantía, le pude predicar el Evangelio, pude animarla hablando de palabras del Señor. Y eso no hubiese pasado si ese trabajo no hubiese tenido que volver. Y Dios quiso usarme, y si yo estaba frustrado y renegando porque estuve así, me hubiese perdido la oportunidad de hacer eso. Y de hecho, habrá oportunidades que me las habré perdido quizás, porque no estaba con gozo. Y el no tener gozo te hace perder a vos y a mí oportunidades que Dios quiere hacer algo. ¿Acaso creemos nosotros los creyentes en las casualidades? No, creemos en las causalidades. Por alguna señal el Señor lo permitió, algo está queriendo hacer. ¿Por qué no dejar la puerta abierta de, a ver qué es lo que Dios quiere hacer con esto? ¿Por qué será que tengo que volver? ¿Por qué será que tengo que volver a rendir? ¿Por qué será que tengo que volver a hacer esto? ¿Por qué será que me descuentan del sueldo tal cosa? ¿Por qué será que...? Y comenzar a ver en eso no un motivo para perder el gozo, sino para ver al Señor. Ahora, lo que les planteo es algo que es difícil para mí también. Porque la vida cristiana no es fácil, y ya lo hemos predicado muchas veces a eso. Es difícil. La única forma que podemos hacerlo más llevadero es cerca del Señor, porque si no, alejado de Él, nada podemos hacer. Y dice el versículo 17, orad sin cesar. Y también tenemos nosotros justamente parábolas en cuanto a esto, tenemos enseñanza del Señor Jesús acerca de esto, y tiene que ver con suplicar, con orar, y realmente la oración es algo que tiene que darse únicamente en un momento especial, de una reunión, de algo como esto, sino de algo en el transcurso del día. En el transcurso del día, orar. Tener tiempo de oración. Hay momentos en el día donde es necesario que sí o sí ores solo con el Señor. Hay momentos en el día donde que no tiene que haber nada ni nadie. Y hay momentos donde lo puedo hacer mientras ando, camino, trabajo, estudio. Y hay momentos donde puedo estar con otra persona y orar con esa persona. Pero la oración tiene que ser parte de nuestra vida y lo que nos va a ayudar a estar conectados continuamente con el Señor. Es como que nos permite estar en línea con el Señor y mandarnos mensajes con el Señor continuamente.
porque no quiero perder esa comunión íntima que tengo con Él. Y si yo oro porque tengo que cumplir sí o sí, va a ser una carga. Es algo gravoso, es algo pesado. Pero si yo veo la oración como una forma de conocer a Dios, de disfrutar con Dios, si yo comienzo a orar para disfrutar de estar orando, ya no va a ser tanto una carga, ya va a ser una necesidad de nosotros. Y la vamos a vivir de forma diferente. No como un rito, no como una religión, no como algo que me piden en la iglesia que haga, no como algo que dicen que tengo que hacer, sino como algo que me hace bien a mí y que lo necesito. Entonces, esa oración es sin cesar, es continuamente, es en la oportunidad que tengo en el día. No es solo a la mañana o a la noche. En el transcurso del día, las oportunidades que tengamos, estoy conectado, o podríamos decir, estoy en línea con el Señor. Por ejemplo, pasaje de Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Fíjense, este pasaje dice, tarde. ¿Se acuerdan que los judíos cómo empezaba el día? ¿Se acuerdan? Dijimos, en la tarde de un día, ¿sí? Ahí empieza su día. Así que el día de él empieza ahí. Y él dice, Salmo 55, 17, tarde, al inicio del día, y mañana, continúa el día, y a mediodía, antes de que termine el día, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. No solamente mis súplicas, mis ruegos, mis peticiones, de hablar con él, de una relación. En tiempos de angustia, por ejemplo, Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que en situaciones de angustia, orar colectivamente, en grupos, por otros. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aprender a orar en conjunto por unas personas, por líderes, por personas que están sufriendo, acompañarlos en oración. ¿Sí? Orar por situaciones que nos causan afán también, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hablamos de la economía, hablamos del tema del trabajo, que no se quitar el gozo. Pues no te afanes por eso, empezá a orar por eso. Que Dios tome el control. ¿Sí? No te preocupes, orar. ¿Sí? No te ocupes antes de tiempo de algo que no puedes hacer. ¿Sí? No puedes hacer nada por eso, realmente nada. Entonces, en vez de estar ocupándote antes o preocuparte, ora por eso, dice la Escritura. También hay momentos donde uno tiene que orar en forma personal, como planteábamos recién, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La oración tiene que ser en el ámbito personal, privado. Es mi relación solo con mi Señor. Y no es en la calle ahí, no es en el trabajo ahí. Es en tu cuarto, en tu habitación, donde nadie te ve. Estás solo, a solas con el Señor. Tenemos que tener esos tiempos también de oración. Ahora, uno puede decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Bueno, si no lo tenés, la Escritura desafía que lo tengamos. Si uno dice, bueno, estoy flojo, bueno, oremos al Señor para crecer en esto. Y pongámonos a trabajar, porque termina después de decir, fue muy lindo lo de la oración, o fue muy lindo lo del gozo. Y si te vas y vos mirás atrás y mirás esta carta, y pensá en esta carta que hemos estudiado, hace un montón de meses que venimos estudiando esto, no tanto como Hechos, pero sí bastante tiempo. ¿Cuántas cosas pudiste poner en práctica o por obra de lo que hemos estudiado? Que Dios te habló. Hacé memoria. ¿Qué cosas el Señor te marcó a través de esta carta? ¿Y cuántas hiciste? ¿Y cuánto de eso que hiciste, viste la mano de Dios?
Evaluemos, porque si no nos volvemos oidores nomás, olvidadizos de la palabra. Y por eso no vemos que el Señor derrame bendición sobre nosotros, porque no estamos obedeciendo al Señor, porque no le estamos siendo fieles. Así que cuando miramos esto, nosotros nos encontramos con esto de tanto del gozo, de la oración, versículo 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y fíjense, acá yo puse esto: la gratitud en el creyente es una actitud de todos los días, porque la gratitud se somete al entendimiento que nadie le debe nada, sino que todo lo que tiene es por gracia y misericordia de Dios, ya que somos indignos de Dios y de su favor. Esta serie de directivas no son optativas, sino que es de carácter obligatorio cumplirlas. ¿Ves propaganda ahí de las mujeres que dicen: vos te lo mereces, vos lo valés? Como que la sociedad te debe algo, como que tu marido te tiene que dar plata, o vos tenés que, tu sueldo te debe sí o sí, porque vos lo mereces sí o sí. Y como que todo, y que la mentalidad de muchos en barrios bajos y de villas es que la sociedad y el Estado le deben subsidio, le corresponde que le den trabajo, salud y que mantenga a sus hijos, y que paguen la vida como que los demás le deben algo. Y vienen a la iglesia y dicen: si esa persona me saluda, yo tengo que saludar encima. Como que la otra persona le debe el saludo. Como que todos te deben algo. Como que todos me deben algo a mí. No, de ninguna manera. Lo único que nos merecemos nosotros es el infierno. Y solo por la gracia y misericordia de Dios, Él miró nuestra bajeza y nos amó tanto que envió a su Hijo por nosotros, a que Él muriera en esa cruz ocupando mi lugar, porque alguien tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Así que ninguna persona en este mundo tiene que andar en la vida como que alguien le debe algo. No, nadie nos debe nada. Es todo por gracia de Dios y misericordia, y todo lo que recibimos es de la mano de Dios. Entonces debemos aprender a que, como no merecemos nada, tener una actitud de agradecimiento. Señor, no merecía nada y me diste una familia. Señor, no merecía nada y me diste un trabajo. Señor, no merecía nada y encima tengo una iglesia. Señor, no merezco nada y encima estoy en un ministerio. Señor, no merezco nada y aún así tengo mis hijos. Señor, no merezco nada y tal cosa. Señor, no merezco nada y aún tengo la salud. Puedo venir a la iglesia, puedo caminar. Señor, no merezco nada y encima puedo trabajar. Yo no merezco nada y encima tengo un sueldo. Hay tanta gente que se está muriendo de hambre. Hay gente que se está muriendo en la calle por el frío. Es vivir con actitud de agradecimiento. Señor, no merezco nada. Y aún así, me viví dando cosas. Entonces, este creyente que entiende esto, claro que va a servir de una manera diferente al Señor. Pero como vemos nosotros en Hebreos, creo que 12 o 11, no me acuerdo ahora, 28, que dice justamente esto, que como hemos recibido un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante esa gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Claro, recibimos un reino inconmovible, ser parte de tener lugar en los lugares celestiales, algo que no merecía nadie. ¿Cómo no vamos a tener gratitud y por medio de esa gratitud servir a este Dios? Pero de una sola forma se sirve a Dios, dice la Escritura, con temor y reverencia, con un temor reverente, no a la manera de uno y como uno quiere y yo pongo mis reglas y acá la iglesia tiene, digamos, el privilegio que yo venga a servir. No, de ninguna manera. Bueno, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que nosotros tengamos gozo siempre, que estemos orando continuamente en una relación con el Señor y que tengamos una actitud continuamente, ¿sí?, de agradecimiento al Señor. Eso es la voluntad del Señor para nosotros en Cristo Jesús. Así debemos andar nosotros.
Fíjense que ahí tengo uno para mencionar acá justamente este pasaje, un comentarista que habla un poco en cuanto a esto. Barclay dice así, versículos 16 al 18 nos dan 3 señales de la iglesia genuina. Es una iglesia feliz, hay en ella un ambiente de gozo que hace que sus miembros se sientan como disfrutando de un baño de sol. El verdadero cristianismo es una verdadera gozada y no un funeral. Segundo, es una iglesia que ora. Puede que nuestras oraciones fueran más efectivas si recordáramos que orar es que oran mejor juntos los que oran también a solas. Tercero, es una iglesia agradecida. Siempre hay algo por lo que dar gracias. Hasta el día más aciago se pueden contar las bendiciones. Debemos recordar que si vamos de cara al sol, las sombras caerán detrás de nosotros, pero si le volvemos la espalda al sol, todas las sombras nos irán por delante. Y claro, nosotros nos encontramos con una iglesia así. La Escritura nos desafía a que nuestra iglesia pueda ser así. Y esa es la voluntad de Dios para esta iglesia, como lo fue para la iglesia en Tesalónica. Y debemos andar de esta manera. Ahora, hay otro siguiente grupo de pasajes, que acá vemos en el versículo 19, que también se suele agrupar en otro grupo y cobra significado en todo este contexto. Fíjense el versículo 19, se dice así: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bueno, este también como que es otro grupo en relación a este que hace un cuerpo. Todos estos versículos forman un mismo cuerpo, y en esto mismo también se coincide. Uno mira, no apaguéis el espíritu y suena medio solo, medio lejos, ¿no? Como que, ¿qué tiene que ver con, menospreciar las profecías? O sea, como que salta de un tema a otro. Lo que se entiende es que este es un cuerpo de cosas que van conectadas unas con otras. Entonces, bueno, cuando la vamos a estudiar por separado también, pero tiene que ver en un contexto. El versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu. Claro, cuando uno habla de apagar el espíritu, uno tiene que entender que justamente a qué se refiere cuando habla de espíritu. Los escucho. ¿A qué se refiere? ¿A qué espíritu se refiere? ¿Y el Espíritu Santo qué es? ¿Es una persona de qué? De la Trinidad. Por lo tanto, Dios puede menguar, puede dejar de ser Dios, no, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros podemos achicar a Dios, ¿sí? Porque Dios es inmutable. Entonces, no se puede achicar a Dios. Lo que está hablando acá es de la influencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Él es el que opera en nosotros, nos da la fuerza para actuar en el Espíritu. Él se alimenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de no, ¿sí?, proveer para los deseos de la carne, como dice Efesios. Cuando uno provee para los deseos de la carne, está, decimos, alimentando al viejo hombre. Pero cuando uno busca hacer la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando uno pone todo este fruto, se alimenta del Espíritu Santo, dice, y le da el poder para que uno ande en el Espíritu, que pueda hablar en el Espíritu, que pueda bendecir en el Espíritu, que pueda ayudar a otro en el Espíritu y no en la carne. Y esa obra que se hace en el Espíritu es la que recibe recompensa, porque no la hace el hombre, la hace Dios en nosotros. ¿Sí? Ahora, acá usa una palabra que apaguéis, ¿sí?, en el original tiene que ver con extinguir. ¿Sí? Fíjense que, ¿qué es lo que se extingue muchas veces? Un fuego. El fuego está en un lugar, vienen los bomberos y extinguen, ¿no?, el fuego, hasta que se va apagando. Y acá lo que está diciendo es que nosotros no debemos extinguir el obrar, la influencia del Espíritu Santo.
Bueno, una de las cosas que el Espíritu Santo hace también es repartir a través del bautismo dones espirituales a cada creyente, que nos capacita para hacer la obra del ministerio. Entonces una iglesia puede ser rica en dones, como lo era la iglesia en Corinto, y puede, ¿sí?, bendecir a la congregación, porque está hecha para edificar. Los dones están para edificar el cuerpo, no para una edificación personal. Por lo tanto, ¿sí?, uno puede mirar en todo este contexto que lo que también puede llegar a decir es el obrar del Espíritu a través de personas dentro de la iglesia. ¿Sí? Que de pronto cuando ves personas servir, cuando ves a personas que están trabajando y ejerciendo, no sé, vamos a decir, el don de servicio, vine a trabajar. Ah, vos venís para que mismo el líder, ¿no? La persona está ejerciendo su don. ¿Por qué con esos comentarios querés apagar? Una persona de pronto está quizás exhortando a otro en el espíritu. Y la otra persona dice, pero qué legalista que sos, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No ves que no hay amor en esta iglesia? Y se va apagando el obrar del Espíritu en esta persona y en esta iglesia. Y uno puede ver una persona que está teniendo misericordia con otro, porque tiene una misericordia, está tratando de ver cómo ayudar a esa persona que es un miserable, por eso donde misericordia tiene que ver con mirar la bajeza de la otra persona que necesita que esté en la miseria y me pongo para ayudarlo. ¿Sí? Y de pronto viene otra persona y dice, pero no es que no cambie más esa persona, dejar así, si quiere eso, que se vaya ahí. Y la persona está ejerciendo su don y está buscando cómo ayudar a la otra persona. ¿Por qué vas a apagar el espíritu? ¿Por qué vas a extinguir ese fuego del amor, de los hermanos, de que esto pueda crecer y que la iglesia pueda ser un lugar propicio para que el Espíritu Santo ande dentro de la congregación? Porque claro, vamos a conectar esto, ¿sí?, con el versículo 20. No menosprecéis las profecías. ¿Sí? Vamos a conectarlo ahora. Hay algo que es normal. La iglesia esta estaba iniciándose, Pablo había salido recientemente, ¿tenían la escritura? ¿Tenían el Nuevo Testamento? De ninguna manera. Eso quiere decir que todo se estaba haciendo, ¿sí? Y como uno ve el cartelito, disculpe las molestias, estamos trabajando para su bienestar, ¿no? O sea, están rompiendo toda la calle, ¿no es cierto? Porque está todo en elaboración, está todo en crecimiento, ¿no? Está todo en avance. Entonces hay cosas que no se entiende muy bien y demás, pero está creciendo todo, ¿sí? Y es incómodo para algunos y demás. Bueno, la iglesia en ese tiempo estaba naciendo y por lo tanto había ciertos dones que actuaban y que eran comunes en ese tiempo y que iban actuando unos con otros. Entonces de pronto venían las profecías, venían personas con el don de profecías a transmitir una profecía que venía de parte del Señor. Entonces venía a compartir con la congregación y había, no, eso te parece a vos nomás, no, es profecía, a mí venime con lo que es hoy nomás. Y un menosprecio en cuanto a las profecías. Y las profecías eran palabras de Dios, venían de parte del Señor. Entonces dice, no pongan en poco lo que Dios dice. Ahora los profetas no solo traían palabras que no habían sido reveladas aún, sino que también los profetas comunicaban eso que ya se había comunicado anteriormente y se utilizaba como forma de enseñanza. ¿Sí? Entonces era algo que servía para enseñar también. Y le va a decir a la congregación, no menosprecien las profecías. Puede ser que venga de parte del Señor, no las tengan en poco. Había también dentro de la congregación el don de discernimiento de espíritus. Algo que es eso, ¿no? O sea, había dentro de la congregación, en ese tiempo, en la iglesia, había personas dotadas por el Espíritu Santo para saber si esa persona venía de Dios o no venía de Dios. Si era creyente o no era creyente. Porque no había esto que tenemos que alguien está leyendo ahí lo que yo leo. Entonces había personas dentro de la iglesia que eran puestas por el Espíritu Santo para decidir y ver si venían de Dios o no venían de Dios. Así que eso fue iniciando. Entonces dice, bueno,
No debemos menospreciar las profecías, versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Eso quiere decir que no todo lo que se dice, esta persona, estos profetas y demás, lo vamos a tomar como que viene de Dios, porque quizás ese mensaje no viene de Dios. Entonces tenemos que examinar todo, escuchar todo, lo voy a escuchar. Voy a escuchar todo y voy a examinarlo. Voy a tomarme el trabajo. Dice que la iglesia tiene que tener el trabajo. O sea, cada creyente tiene que tomarse el trabajo de ver si lo que se estaba enseñando estaba conforme a las Escrituras. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea cuando estudiamos en Hechos? Llegaba a Tesalónica, ¿sí? Llegó a Berea Pablo, empieza a predicar. Y después los hermanos estaban viendo si lo que él decía estaba conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ese trabajo debe hacer el creyente. No debe simplemente querer todo. Cuando vos ponés ahí en YouTube, ponés un predicador. Si lo dijo fulano, ya está. No. Hay que tomarse el trabajo de ver si lo que dijo realmente es lo que la palabra. Porque a veces puede ser una buena frase, muy linda la frase, ¿sí? Una frase quizás que vende mucho, que es de marketing quizás para el predicador, ¿viste? Y le pone el nombre abajo, ¿viste? Fulano de tal. Suena muy linda, pero es bíblica. O sea, ¿se puede sostener eso con la Biblia? Y evaluar todo. Y lo que pasa el filtro, a retener lo bueno. Y eso es madurez. ¿Sí? Recuerdan que hace algunos años atrás yo mencioné que hay que aprender a escuchar, a retener, pero que en ciertos temas estaba bueno evitar algunos predicadores, algunos pastores que vienen que ver con otros movimientos. Entonces la exhortación es, no está mal que escuchen a estas personas que tienen otra línea de pensamiento, pero según determinados temas les recomendamos que no lo lean. Pero el resto sí. Y tener un libro de esa persona no está mal ni es pecado. Pero yo decido que sí, que no. Y justamente lo evalúo. No, porque esa persona dijo tal cosa. Pero porque dijo una cosa vas a desacreditar todo el ministerio, toda la vida. Eso es inmadurez. Madurez es examinar todo y lo que es bueno tomarlo. No, pero esa persona después se apartó. ¿Pero qué? A ver, lo que dijo en ese momento, antes que te aparte, 10 años antes que te aparte, ¿no es lo que dice la Biblia? Sí. Y entonces, ¿por qué desechás esa enseñanza? Si esa enseñanza es del Señor, de parte del Señor. Entonces no puedes desacreditar. Bueno, es un termómetro que mide la madurez de cada creyente. Y debemos evaluar. Lo que es malo, listo, lo desecho. Lo pongo a un costado. Lo que es bueno lo tengo. ¿Sí? Nosotros creemos mucho diferente al movimiento calvinista quizás. Y sin embargo, uno de las grandes banderas, digamos, que se lo levantan es MacArthur, por ejemplo. Pero es un buen enseñador, y en muchos temas son muy buenos de edificación y hacen bien. Y que uno mencione MacArthur dentro de un estudio, ¿sí? No es que, no voy a escuchar lo que dice el predicador porque digo MacArthur. No, eso es inmadurez. Tenemos que aprender a lo que es malo, que considerar que es malo, que es malo no porque vos pensás que es malo, que yo pienso que es malo, sino porque entendemos por la Escritura que es malo, eso lo desechamos. El resto lo retengo y me hace bien. Es bueno y tengo que practicarlo, porque eso me exhorta la Escritura a hacer. Y dice, abstener de toda especie de mal. Bueno, hay cosas que ya directamente están dentro de un grupo que ya es malo. Ya directamente decido abstenerme de todo eso. Bueno, y ahí el hecho de abstenerse tiene que ver con algo bastante claro que dice acá en el original, ¿sí? Esta palabra,
dice restringirse uno mismo. Eso es abstenerse. Es, como sé que eso no es bueno, como sé que eso es malo, no espero que alguien me diga que es malo. Yo mismo me restringo a hacer eso. Yo mismo no hago eso. Yo mismo no voy a ese lugar. Yo mismo no entro a esa página. Yo mismo. Pero también, si alguien te lo está diciendo que eso es malo, y te argumenta con la escritura que es malo, vos tenés que tomar la decisión de abstenerte vos mismo de eso. Yo mismo de eso. Así que cuando pensamos en esto, dice justamente abstenerse de toda especie de mal. Y en esta agrupación voy a tomar justamente para leerlo que, por ejemplo, uno mencionaba en cuanto a esto, de abstenerse y de todo este pasaje, dice así: siempre existe el peligro de que los santos descuiden o menosprecien la instrucción del Espíritu Santo. ¿Nos gusta más cantar himnos o escuchar un sermón? Desde luego, el cantar el himno es un privilegio y una gran bendición de Dios, pero la predicación es igualmente importante. Nos conviene escuchar la instrucción de la palabra con el mismo ánimo que tenemos cuando cantamos himnos. Los que no ponen atención al sermón menosprecian las profecías del Espíritu Santo. Tal vez algunos no escuchan el mensaje porque no les gusta la manera de hablar del predicador, pero ¿están menospreciando al hombre o a Dios? Y este comentarista menciona este punto, donde pone en evidencia quizás la maldad de nuestro corazón, de que nos cierra contra personas, contra enseñadores y demás, y justamente es un peligro latente. Acá aparte dice así, versículos 21 y 22 describen el deber constante del cristiano. Debe usar a Cristo como la piedra de toque con la que probar todas las cosas, y aunque sea difícil, debe seguir haciendo el bien y apartándose de todo lo que sea malo. Bueno, acá tenemos otro comentarista que dice así: nosotros tenemos la Biblia completa, la perfecta revelación de la voluntad de Dios, y con ella podemos probar a los maestros, examinar su doctrina, rechazar el error y retener la verdad. Los de Berea, Hechos 17:11, y todo el pueblo de Israel podían escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento para aprobar a los maestros. Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice que aunque algún profeta hiciera señal o prodigio, si dijere, vamos en pos de dioses ajenos, el tal ha de ser muerto, como dijo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros, sin embargo, tenemos tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. La norma o regla que debe seguir ahora es el patrón apostólico. ¿Sí? Así que nosotros vamos a poner en tela de juicio las enseñanzas. Toda enseñanza de toda persona va a ser, ¿sí?, evaluada o examinada por la Escritura. ¿Sí? Aún las exhortaciones, las confrontaciones, a una persona, yo vengo a decir tal cosa porque está haciendo mal esto o aquello. Bueno, está bien argumentar por qué está mal, por qué es malo, por qué es bueno. Si no argumentás con la Biblia, capaz que vos te podés estar equivocando. Entonces, vayamos a la Biblia a ver qué dice de esto y juntos crezcamos en esto. ¿Sí? No como para ponerse a discutir. No, si yo te digo nomás lo que pienso y la Biblia sí, pero no, y busca así, es porque la persona quizás no está andando ordenadamente. Esa persona quizás no está haciendo de la forma correcta como la Escritura nos enseña a redarguir, a corregir, ¿sí?, y a enseñar también. Así que lo que tenemos a continuación, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en este pasaje tenemos justamente una clara descripción en cuanto a que para la paz, o sea, no puedo santificarme si no estoy en paz. Y no puede haber paz si no estoy santificado. ¿Sí? Es necesario que si va a reinar la paz dentro de esta iglesia, nosotros debemos santificarnos continuamente. ¿En qué debemos santificarnos continuamente? En cuerpo, alma y espíritu.
¿sí? Si nosotros no nos santificamos continuamente, si nosotros no estamos continuamente evaluando, ¿sí?, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, si no estamos evaluando, quizás todas estas áreas de nuestra vida no va a poder ser, ¿sí?, algo que reine en nosotros la paz. Si las emociones nos van controlando a través del alma, ¿sí?, y yo voy viendo cosas contra otros, digamos, eso no va a reinar la paz entre nosotros, porque no estoy dejando que Dios me santifique, que Él es fiel para hacerlo, pero si yo no se lo permito, Él no lo va a hacer real, porque el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de nosotros, ¿sí?, darle lugar en nuestra vida o no, y de acuerdo a eso recibir de Dios bendiciones o no. Fíjense, la persona que uno puede decir que no santifica en lo espiritual, ¿sí?, que pone a otro en lugar de Dios, en primer lugar, en el centro de su vida, que busca el materialismo antes que el Señor. Bueno, esa persona no está permitiendo al Señor que trabaje en su vida, no se está santificando. Por lo tanto, esa persona va a atentar en contra de la paz común de todos. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Por supuesto, porque Él es fiel para hacerlo. Pero cada creyente tiene parte de esta responsabilidad de que entre nosotros reine la paz. Y con esto uno puede entender que el ser humano, nosotros entendemos, y la gran mayoría de nosotros creo que no escuché ninguno que diga lo contrario en esta congregación, es que el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Que la persona que de alguna manera no ha conocido al Señor tiene su espíritu muerto en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero hay un grupo de creyentes en la historia de la Iglesia que cree, ¿sí?, y aún también inconversos dentro de las religiones, que el ser humano es solo cuerpo y alma, y que cuando habla de alma es sinónimo de espíritu. Y es otro punto de vista en cuanto a este tema, ¿sí? No obstante, no va a ser un tema de discusión, de peleas con otras personas, pero sí es bueno que vos sepas que también hay personas que piensan diferente a nosotros, que ellos van a pensar que solo es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, que es una sola cosa, ¿sí? Nosotros entendemos que por este pasaje y por otros también de que justamente el ser humano es un ser tripartito. Y todo esto lo vemos en la Escritura. Versículo 25 dice: orad por nosotros, hermanos, oren por nosotros. El apóstol Pablo con el grupo que estaba ahí, estaban sirviendo al Señor, estaban en su segundo viaje misionero y estuvieron sufriendo persecución. Habían salido de Tesalónica, ahí estaban en Corinto. Y le dice: realmente necesitamos sus oraciones. Hay una obra grande por hacer, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que ustedes nos ayuden en oración. El hecho de orar por líderes, de orar por personas que están sirviendo al Señor, es algo que le hace mucho bien a la iglesia. El no mirar únicamente hacia las cuatro paredes en las que nos conforman, ni mi familia nomás, sino ver más allá. Esa es una iglesia misionera, que ve más allá de su realidad y lo que vive, que va pensando en lo que va pasando en otro lugar, como en Corinto, y que puedan orar por el avance en la obra en Corinto, a través del apóstol Pablo y el ministerio que él realiza. Así que Pablo hace parte, que dentro de sus oraciones también estén hechos presentes. Versículo 26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y acá tenemos, ¿sí?, una relación justamente de que el saludo, ¿sí?, es fundamental para el creyente, ¿sí? El saludo dentro de la iglesia y la congregación tiene que ser algo normal, ¿sí? Nosotros insistimos en que hay que saludarse. Decimos: no te pierdas la oportunidad de ir, decís saludar a los hermanos, acercarte a saludar. Esta costumbre es inclusive aún desde los tiempos bíblicos y se fue transmitiendo a través del tiempo. El saludo es fundamental. Y con ósculo santo lo que está queriendo decir justamente es: no tener algo en contra de esa persona, no acercándote como Judas, que con un beso traicionas a tu Señor. Que no sea un beso falso, hipócrita, sino que un saludo porque no tengo nada contra mi hermano, me acerco, lo saludo, porque lo amo en el Señor. Tendremos diferencias porque somos todos diferentes, pero lo amo en el Señor. Y no guardo rencor, no guardo raíz de amargura en contra de Él. Así que
salúdense entre ustedes, dice. Ah, dijo Ani que hay que saludarse. No, dijo Pablo, lo dice la Escritura, lo dijo el Señor, que nosotros debemos saludarnos con ósculo santo, unos a otros. Así que, si nos consideramos iglesia bíblica, tenés que saludar a todos los hermanos. Y de una sola forma, con ósculo santo. Si hay hipocresía, hay que hacer un examen personal y que Dios comience a trabajar en nuestro corazón. Pero debemos saludar a todos. Fíjense que está terminando Pablo, dice: os conjuro, versículo 27, por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así que, justamente, ¿sí? esta carta era algo común que se leyera ahí y a todos, dando la importancia de que esto evidentemente era dado a los ancianos, a personas específicas de la congregación, pero esto tenía que ser leído todo, no era solamente para algunos. Nunca la revelación de Dios fue traída por voluntad humana, ¿sí? Para algunos hombres, sino para que sea pública, para que todos la oyeran. ¿Sí? Algunas religiones dicen que solo algunos tienen el poder de interpretar la Escritura. Algunas religiones sectas hablan de esas cosas. Y hasta argumentan con este versículo cuando dice que se lea, pero en realidad, como dice acá, se lea a todos los santos hermanos. Este hermano no es santo, por eso no tiene el hecho de poder leérsela y demás. Y usan y toman de la palabra y argumentan cualquier cosa. Y uno se puede reír, ¿qué va a decir esas cosas? Sí, las hay sectas que creen así. Y terminando, Pablo dice, no, tiene que leerle a todos, tienen que leer. Y públicamente, todos tienen que escuchar. Y tienen que dar importancia a esta escritura, dice. Y en otras cartas dice, bueno, que la lean ustedes y se lo pasan, sí, a lo de la Odisea. Y lo que leyeron en la Odisea se lo pasan a ustedes. Y compartir las cartas para leerlas no individualmente, sino colectivamente, como congregación, como cuerpo, como iglesia. Versículo 28 termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Empezó hablando de la gracia de Dios que se habla sobre la iglesia tesalónica y termina hablando de la misma manera. Gracia. La gracia de Dios se envuelve el principio como el final, todo es por gracia de Dios. Y claro que, aunque esta palabra amén no está en el original, es la respuesta lógica de la iglesia. Al escuchar esto del apóstol Pablo diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, el pueblo de Dios dice: amén, que así sea, que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Y así termina esta maravillosa carta, la primera carta que estamos estudiando, ¿sí?, en la iglesia. Y próximamente vamos a empezar con la segunda carta, ¿sí? Así que vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por todo. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, porque podemos ver, Señor, cómo debe ser tu iglesia. Tantos mandatos, tantas cosas bien claras para cómo debe conducirse la iglesia tuya, Señor, la cual tú pagaste, compraste con tu propia sangre. Y te ruego para que puedas guiar, Señor, toda esta enseñanza que hemos aprendido, que hemos recibido, que hemos escuchado. Nos ayuda a ponerlas por práctica, Señor, poner toda esta enseñanza por obra y a través de esto recibir bendiciones de parte tuya. Señor, te damos gracias. Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.